Tengo el gusto de estar con Jorge Salmón, distinguido publicista, empresario y político, y una de las personas más importantes en la historia de la publicidad peruana. Mi nombre es Mauricio Novoa y esto es Pensar el Perú. Jorge, ¿cuánto ha contribuido la publicidad al imaginario peruano, a la identidad peruana? Mira, Mauricio, la publicidad en el Perú tendría que verse de acuerdo a los momentos políticos que ha vivido el país. Comprenderás, por ejemplo, que en la época de Velasco Alvarado, que tuvo una posición muy dura con la empresa privada, la publicidad tuvo un cambio, hubo una entidad del Estado, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero que controlaba de alguna manera la comunicación. Y dentro de la comunicación no solo estaba el periodismo, que era un poco delicado, sino también la publicidad. No sé si era el Sinacoso o algo parecido, ¿no? Sinamos. El Sinamos, El correcto. Sinamos. Entonces, ahí tiene un bache la publicidad. Emigramos, algunos publicistas, nos fuimos del país, la gente que estaba en el marketing, escogimos otros países, unos escogieron Costa Rica, Venezuela, irónicamente Venezuela, Ecuador, donde me fui yo, ¿no? Y pudimos desarrollar mejor no estaba vista bien la publicidad, ¿no? Se veía como una cosa consumista. En ese entonces, impuesta por Velasco, era algo visto de costado, ¿no? Por supuesto, como ocurre en la historia que tú conoces muy bien, es cíclica, ¿no? Pasó la hora de Velasco, se morigeró con Morales Bermúdez, ¿no es cierto?, que le puso paños fríos a la revolución de Velasco, y poco a poco comienza a surgir nuevamente las teorías de mercado, ¿no es cierto?, la competitividad, y la publicidad vuelve a tener una posición más o menos importante. Sin embargo, hubo un momento dado en que la publicidad dejó de ser tan banal, dejó de ser tan superficial, dejó de ser tan mercantilista. Y esto surge en la época del Fredemo, ¿no?, con la visión de Mario Vargas Llosa, que si bien utilizó muchísimo y quizás en exceso, como la gente debe recordar, se estudió un poco la publicidad, buscando que sea un elemento, si vale el término, también educativo, para quitarle un poco la banalidad, la superficialidad, y se vieron en detalles aparentemente tontos. Como por ejemplo. Las modelos, Mauricio, ya las modelos no eran las rubias que estábamos acostumbrados, que además no era lo común en nuestro país, sino comenzaron a salir, si eres observador y miras algunos comerciales, Claro. comenzaron a salir las chicas más trigueñas, ¿no es cierto?, más cholitas, más peruanas, ¿no? Claro. Entonces, había un cambio interesante en ese aspecto, ¿no? Creo que fuimos menos tontos, menos pelotudos, ¿no? Creo que aportamos más en la publicidad. Y algunos, como fue mi caso, derivamos en lo que se instauró la comunicación social, ¿no?, que tiene un componente social, es decir, publicito un producto, pero también veo qué connotación social puede Hay tener. como una idea atrás de esto. Así es. Pero yo me refiero, y en el caso de la publicidad, hay algunas marcas, algunos jingles, algunos lemas, cosas que se usan hasta hoy que han quedado en el ¿Cómo imaginario no? peruano. Por supuesto. O sea, a eso me refería. ¿Qué tanto percibes tú en la época, digamos, pre-Velasco y después los 80 con el retorno a la democracia? Digamos, campañas específicas, logos que tú crees que han marcado el imaginario Sí, peruano. muy interesante tu pregunta, porque la respuesta está en una campaña que pues, el Perú entero sacó, una campaña de Inca Kola. Inca Kola tenía una campaña cuando tú ibas a la Herradura, que era una playa de moda en ese entonces, se escuchaba un jingle, ¿no?, muy conocido de Inca Kola. Pasaron los años y la crítica, la gente comenzó a reclamar ese estribillo musical muy pegajoso, muy simpático que sacó Inca Kola. O sea que hay elementos pues que quedan en el tiempo. Uno de ellos es Inca Kola, ¿no? Inca Bueno, Kola, la hora Inca Kola, por esa ejemplo, es, ¿no? Mauricio, si no me equivoco, Claro. esa es, ¿no? Entonces ya se convierten en parte del panorama, ¿no?
Yo te diría, más o menos entrando en tu pregunta, que en el caso de Inca Kola, por ejemplo, es un elemento ya del panorama, ¿no? Ya tiene la suerte de que Coca-Cola en un momento dado determina no competir, prefiero ser socia. Claro, Y se claro. juntan y se arman. ¿Por qué? Porque era muy potente Inca Kola como concepto, como producto y como publicidad. ¿Y hay otras campañas que crees tú que nos han marcado Sí, han habido, en ¿no? imágenes o en expresiones o sea, estoy pensando, no sé, en la propaganda de Ron Pomalca Una linda con Óscar propaganda, Avilés, una ¿no? linda publicidad, ¿no? Una linda publicidad. Porque tú tocas el tema propaganda. Ah, ya, ya, No, pero es que es muy ya. interesante, ¿no? La propaganda más bien está orientada al mensaje político, ¿no? Pero la publicidad, en el caso de Ron Pomalca, era muy atractiva, muy simpática, porque juntaba una serie de elementos musicales y de costumbres, ¿no? El caballo de paso y todo eso. Realmente muy interesante, ¿no? Pero si tú tuvieras que decir, no sé, cinco digamos, publicidades que tú crees que han marcado el imaginario peruano, ¿cuáles dirías que son? Bueno, yo creo que Inca Kola es una sin duda, ¿no? Es decir, pienso que años atrás, bueno, de alguna manera participé yo cuando Volkswagen entró al país, ¿no? Hizo también una campaña muy interesante con el escarabajo. Metimos al escarabajo en una laguna, me acuerdo que podía flotar. Bueno, fue muy exitosa, ¿no? Y después han habido campañas muy buenas que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Sobre todo campañas de consumo, ¿no? De consumo masivo, ¿no? Sin duda, Inca Kola es una de las marcas más registradas en este tema, ¿no? Y quizás estoy tratando de acordarme si hay otras, como no, últimamente Gloria, ¿no? Últimamente Gloria rescata muchísimo ciertos valores de la zona, Arequipa, ¿no? La Claro. ganadería. O sea, el mensaje, yo diría que el mensaje publicitario, afortunadamente, ¿no? En los últimos tiempos tiene algún detalle que él hace un poco más participativa de ciertas cosas Claro. importantes del país, ¿no? Jorge, tú estudiaste el Colegio La Recoleta, estudiaste Derecho, pero mientras estabas estudiando Derecho encontraste una vocación o un horizonte en el periodismo. ¿Cómo fue ese cambio vocacional y has estado después, has sido Sí, incluso marino, has sí, estado sí. en la Marina? ¿Cómo surge esa vocación de Bueno, comunicador en Jorge es Salmón? muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque tengo que admitir que yo no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. En un momento determinado, mis padres pensaban que yo debería estudiar, no sé, derecho. Mi papá era un ingeniero agrónomo y mi familia es agricultora, entonces, y yo nada, yo era lo menos agricultor. Entonces opté, ¿no? Opté eh, primero por el periodismo que me fascinó. Yo entré a trabajar al comercio muy joven y fui periodista de quinta, primero. Y poco a poco fui el creador de las páginas especializadas, tenía mi propia página, tanto en la edición de la tarde como en la mañana. Yo te puedo todavía diagramar un diario, titularlo, es un oficio, ¿no? Puedo armar en plomo Claro. una página, ¿no? Porque lo hice. Y luego, poco a poco fui dándome cuenta de que era muy romántica y muy bonita la actividad del periodismo, pero no era tan rentable como lo que en un momento dado me inoculó un amigo, ¿no? Mi amigo Eduardo Rodrigo, que sí era un publicista que había estudiado en Oregon, me fue a buscar al comercio, éramos muy amigos, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no formamos una agencia de publicidad? Para mí era una cosa rara, ¿no? Y descubrí este mundo que definitivamente es mucho más rentable que el periodismo. El periodismo es muy difícil de independizarse, Mauricio, de que la persona se independice y Claro. forme una empresa, ¿no? Con la ¿Y justa, ¿eh? cómo era el periodismo en esa época, cuando tú entraste al comercio? Bueno, era un poco en el comercio, particularmente, yo tengo por supuesto no solamente un gran recuerdo, sino un gran agradecimiento, pero no dejaba de ser muy paternalista, ¿no? Decir la palabra de don Luis en un momento dado, Luis Miro Quesada, era importante,
¿no es cierto? Y también una cosa muy curiosa, el Comercio tenía una semana determinada, la semana que lo dirigía Alejandro Miro Quesada, tenía una particularidad, lo podías ver en los titulares, en el editorial. Y cuando lo manejaba Aurelio, era otro matiz. Igualmente es el mismo objetivo del diario y todo pero eso. había había Una semana cada uno. una semana cada Una uno. semana cada uno. Entonces se veía la personalidad de Alejandro, que era muy movido, muy promotor, y Aurelio era más bien intelectual, ¿no? Rector de San Marcos, un hombre que escribía, ¿no es cierto?, conocía mucho la historia. O sea, la visión, tú hablas con cualquier periodista de esa época, y en realidad era el mismo periódico, pero había pues un matiz diferente, ¿no? Por las personas, las características de los directores que tenían su gente. Además, claro, ¿no? además eran redacciones muy grandes, era muy una grande, cosa muy extensa, muy ¿no? grande. La redacción donde yo trabajaba tenía mi escritorio y habían, no te exagero, 50, ¿no? Y al fondo había el teletipo, que permanentemente estaba y botaba papel, ¿no? Y había alguien que lo recogía, ¿no es cierto? Y era la sección cables, Claro, ¿no es cierto? los Que lo cables. recogía, lo leía y los titulaba. No, era fascinante, ¿eh? Era fascinante. ¿Y tú dirías que el periodismo tenía mucha más influencia de lo que tiene hoy? O sea, este tipo de medios. Yo creo que el periodismo gráfico de ese entonces tenía mucho más peso, ¿no? La opinión de los diarios, ¿no? La prensa, como no, la prensa gran competidor del comercio. Yo competía, digo yo, porque al otro lado estaba Juan Rodó, que era un publicista también muy competente, que promovíamos el diario ya no solo en su lectura, sino en su publicidad, ¿no? Y era La Prensa, que era un gran diario, muy bien diagramado. Una lástima que se perdiera, ¿no? Porque era un gran competidor del comercio, ¿no? Y a partir de ahí pareciera que no ha habido mucha competencia para estos diarios característicos, ¿no? El Comercio, la República también, ciertamente, ¿no? Y otros nuevos que aparecieron, ¿no? Perú 21, ¿no? Y desaparecieron otros, desapareció Última Hora. Última Hora. Última Hora era un fenómeno periodístico, ¿no? Muy interesante, ¿no? Claro. Y fueron reemplazados por otros, ¿no? El Observador, que surgió en los años 90. Bueno, el Observador fue un caso interesantísimo, ¿no? Su propietario de ese entonces no escatimó recursos, ¿no? Y nunca he visto tanta inversión, tanto gasto, tanto que sacó, me acuerdo, una campaña que eran páginas en blanco, ¿no? Para decir X cosa que no me acuerdo, ¿no? Entonces, fue y se perdió. Y fue el primer periódico a color, me parece. A color, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y tenía un costo muy alto, ¿no? Entonces ahí, bueno, ese fue un negocio, digamos, mal llevado en el sentido empresarial, ¿no? Claro. Hubo una pérdida, ¿no? Y se perdió la marca y se perdió el Observador, que lucía muy bien, buscó los mejores periodistas, los mejores diagramadores. Pero Jaime Cisneros era el editor. Claro. No, y también ha habido una época triste, ¿no? La época de la expropiación de los diarios, ¿no? ¿Tú estabas trabajando en el comercio cuando lo expropiaron? Creo que no me acuerdo, no recuerdo, realmente o no. ¿Qué año fue? Ya te habías independizado, ¿no? De repente ya me había independizado, creo que sí, ¿no? Pero en todo caso, fue muy triste, ¿no? Porque entraron al periódico, de manera, es un exabrupto lo que hubo, ¿no? Políticos, y entró gente que, siendo inteligentes y valiosos, como era el caso de Héctor Cornejo Chávez, por ejemplo, pero que de periodista no tenía nada y que además traía pues un tema político dentro y cambió mucho la figura, ¿no? Y cambió incluso hasta sus propios redactores, sus propios técnicos que trabajaban en los talleres. Claro, ¿no? un viraje. Yo tenía, por ejemplo, un compañero de trabajo en los talleres, porque los que teníamos una página a nuestro cargo, ¿no? En el armado, no solamente en escribirla, sino en el armado, nos tocaba en ese entonces sentarnos o pararnos uno frente al otro y al centro el flan. El flan se llama donde están los linotipos, donde estaban los linotipos en este material. Plomo. Y se leía al revés, Mauricio. Tú leías al revés y te acostumbrabas a leer al revés, ¿no? Claro. Entonces, él que era el armador, o sea, el que manejaba con las manos estas cosas, y tú que eras el intelectual, por decirlo de alguna manera, había una empatía interesantísima. Y él era un obrero, ¿no? Claro. Ismael Albán se llama, y era de mi edad.
de mi edad, un muchacho probablemente de origen muy humilde, pero era una empatía muy interesante, porque era tú el que escribías y ya estoy hablando de temas que no Claro, eran trascendentes, los claro, míos, ¿no? claro, claro, Pero vamos, había titulares pues, de automóviles o lo que fuere, ¿no? claro, De lo que me tocaba. Y él más bien armaba. Entonces había una interrelación muy, claro. muy interesante, ¿no? Fíjate. Y tú, cuando ocurre el golpe de Velasco, ya eras publicista y te ves obligado Claro. a salir del país porque la publicidad en el Perú se No, no terminó. tenía sentido, no tenía sentido, ¿no? Cuando Velasco entra al poder y comunica lo que quiere hacer, yo me di cuenta claramente que la publicidad iba a estar castigada, iba a estar mal vista, era alienante, palabra que se incorporó en ese entonces. La alienación era un tema de todos los días. Y no quedaron publicistas en el Perú. O sea, ¿cómo fue la publicidad en la Bueno, época de pues Velasco? ahí hay una cosa un poco discutible. Hubo gente que se acomodó al tema, ¿no? Y, pero era un contrasentido, ¿no? Porque la revolución de Velasco iba contra ciertos principios básicos, ¿no? Recusaba un poco la empresa privada, la castigaba, ¿no? Entonces, le estabas quitando a la empresa privada uno de sus elementos básicos, cómo comunicar sus actividades, ¿no? Entonces, ante esa situación, yo preví que la cosa se iba a complicar y tomé la decisión, tenía una pequeña empresa en ese entonces, hablé con mis dos socios y le dije, señores, vámonos fuera, ellos quisieron quedarse y me fui yo, y me fui al Ecuador, donde desarrollé una empresa afortunadamente bien y donde todavía ahí no había la inoculación esta del perjuicio que hacía la publicidad en el desarrollo social del país, ¿no? Y efectivamente había una especie de, no sé si censura sea la palabra adecuada, pero una especie de observación del ¿Cómo Estado sobre no, qué tipo Mauricio? y ¿Cómo no? qué cosas no se podía decir No podía sacar niños, no podía sacar niños, se prohibió la aparición de niños en la en la publicidad. publicidad. Entonces, puedes verlo todavía hasta ahora y debe ser muy gracioso. Gente que se acomodó y sacaba niños pero sin cabeza, créemelo, en los comerciales. Niños sin cabeza, una cosa blanca y extraña, ¿no? Para connotar que eran niños, ¿no es cierto? O escuchabas un llanto, ¿no? ¿Para qué? Para decir que el producto era para niños, pero estaba prohibido sacar a los niños, porque era alienante. ¿Y qué otra cosa no se podía sacar? ¿O dónde más habían limitaciones? ¿Te Creo que acuerdas? había mucho cuidado, me parece, con las cosas patrias, con temas de carácter nacional, ¿no? Había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque era pues la revolución de Velasco que tenía una palabra, él, ni capitalista, Ni ni como, ni, comunista, ¿no? claro, Entonces era ni chicha ni limonada, limonada. ¿me comprendes? Claro. Entonces, mucha gente se adaptó a eso y salió una publicidad, a mi criterio, en ese entonces, que yo estaba muy comprometido con la publicidad, una cosa extraña, ¿no? La publicidad, en esencia, es para promover el consumo, ¿no es cierto? O sea, el consumo de ideas, como el Claro, consumo de servicios por, o de por productos, ¿no es produ- cierto? Entonces, esa es una visión que yo he tenido en ese entonces y naturalmente con los años uno pues, va cambiando. Yo hoy día estoy más interesado en otro tipo de actividades para comunicar, ¿no? Y tu regreso al Perú en los 80 coincide con la campaña de Fernando Belaúnde, que fue tu primera campaña Así es, política. así es. Coincide con la campaña bueno, que yo participé muy activamente y muy afectivamente en la palabra, ¿no? Porque recuerdo que no solamente no tuve ningún ingreso, sino probablemente me costó, cosa que no van a creer mucha gente, pero sí me involucré muchísimo en la campaña de Fernando ¿Y Belaúnde. quién te convocó? ¿Cómo llegaste a la Me campaña? convocó Sandro Mariatti, me convocó Sandro Mariatti. ¿De dónde? No, No conocía, fíjate, a quien conocía tú era, estabas en Ecuador en ese momento. sí, ya estaba viniendo, ya estaba viniendo. Entonces, me parece que la historia viene del embajador Julio Balbuena, no mi amigo, no, el padre, digamos, murió hace muchos años, que comiendo con Sandro Mariate y un grupo que él era muy ligado, fue, si no me equivoco, secretario general de Fernando Belaúnde, conversando con ellos, estábamos pensando qué podemos hacer. Entonces, don Julio le dijo, no sé qué, creo que a Ulloa o a Mariate, le dijo, oye, mira, hay un amigo de mi hijo
que es un publicista, que está llegando al Ecuador, ¿por qué no hablan con él? Entonces me llamaron, ¿no? Y ciertamente yo me sentí pues, muy reconocido porque, en primer lugar, yo le tenía particular simpatía a la idea de Fernando Belaúnde. Claro. Era la posición de los que nos fuimos del país, ¿no? Y regresábamos. Era casi obvio apoyar a Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces estuve muy ligado a eso y participé activamente en... Ciertamente era muy joven, ¿no es cierto? Mi participación, cuidándome siempre yo de no hacer un metete, ¿no? Era más bien secundaria, pero importante. Era el que hacía los comerciales, entonces vivía algunas anécdotas muy simpáticas y que con el tiempo pueden ser hasta emotivas, ¿no? Te comento una, por ejemplo. Fernando Belaúnde, que era muy señorial y que era muy atento, ¿sabes? Muy atento. Estoy tratando de imitarlo ahora. ¿sabes? Sí. Muy atento, es decir, Mauricio, mucho gusto de verlo. Yo he conocido mucho de su papá, ¿sabes? He conocido mucho de su papá. Una gran persona. Bueno, era encantador y tenía su estilo, ¿ah? Su estilo, y creo que también manejaba un poco las cosas. En una oportunidad se hizo un lindo comercial donde Fernando Belaúnde era la estrella, naturalmente. Entonces se quedó, hay que ir a ver el comercial que ha hecho Jorge Salmón, ¿no? Claro. Dijo alguien. Ya, ¿cómo no? ¿Dónde es? Es donde Bernardo Batieski, que era el realizador de entonces, un personaje del sector judío del país, muy reconocido, por supuesto, y él se dedicaba a la realización de cámaras, un buen elemento, una magnífica persona. Entonces fuimos a ver cómo quedó el comercial. Fue Fernando Belaúnde, fue Ulloa, Sandro Mariatti y todos los adláteres. Claro. Muy gracioso esto. Porque los adláteres, llámese Belaúnde, llámese Bedoya, que tuve la oportunidad, llámese Grado Bertolini, llámese Mario Vargas Llosa, donde yo he podido ver, tienen pues una relación interesante. Algunos muy valiosos, que el candidato escucha, y muchos pues que quieren estar cerca nada más, tocar el poder, comérselo, bañarse con él. Claro. Entonces fuimos donde Batieski, entonces pasan el comercial, apagan la luz, se apaga la luz, pasan el comercial una vez, vuelvan a pasar, dice Belaúnde. Vuelvan a pasar, apagan la luz. Todos lo miran a Belaúnde. Vuelvan a pasar, por favor. Muy bien, dijo, muchas gracias, muchas gracias. Nos paramos todos, salíamos y Fernando Belaúnde me agarra del brazo y me dice, oiga, Jorge, le quiero pedir un favor. Despacito, esto, despacito. ¿Hay forma de que yo no salga tan pelucón? Arquitecto, la única forma es que vaya usted a la peluquería y volver a filmar. No, me dijo, ahí mismo, no hay forma. Bueno, voy a tratar, por supuesto no había forma, ¿no? Claro. Entonces hay cosas esa cosa de la vanidad, ¿no? ¿Y él dirigía la campaña? O sea, cuando tienes en el caso de la campaña de Belaúnde, ¿la dirigía él o los adláteres? Yo te voy a decir algo, Mauricio. Los líderes de ese nivel, estoy incluyéndolo a él, a Bedoya también, a Mario, por supuesto. Mario menos, porque Mario menos. Y Grado, muy poco. Se sienten dueños de la palabra. Claro. Ellos se sienten lo que son líderes en un país que se llama Perú, ¿no es cierto? Entonces, donde hay pues un concierto de metetes, de gente adulona, ¿no? Y además, sin duda, son gente destacada, entonces su opinión es valiosa. Y claro, te escuchan, ¿no? Pero ellos saben que saben, ¿no? Y yo no sé si saben, pero muchas veces su intuición ayuda, ¿no? A Belaúnde, la propaganda, que sería el término adecuado, creo yo, francamente, que le entraba por aquí y le salía por acá. ¿Por qué? Porque él se sentía un gran propagandista, y lo era.
Entonces me imagino que... ¿ah? No le hacía mucho caso a la, No, no. Y a la propaganda en la mientras televisión. se afeitaba seguramente decía, te voy a ver este comercial de este muchacho cuando yo soy pues lo que soy. Claro, Yo hablo, y efectivamente, como por favor Haya de la Torre en su caso, y como en el caso del Ecuador, hay un expresidente famoso, decía, denme un balcón y haré la mejor campaña, ¿no? claro, No claro. me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces la publicidad hasta cierto punto, la propaganda hasta cierto punto, era bien interpretada o bien evaluada por los líderes, ¿no? O sea, esta idea que la propaganda puede hacer un candidato, tú dirías que es falsa. Bueno, yo diría que No hay un, o sea, no hay un candidato malo que podría ser, digamos, o sea, elevarse a otra estación gracias a una buena propaganda. bueno, no, yo sí creo, ¿no? Yo sí creo que la propaganda puede ayudar en el caso de candidatos que lamentablemente son muy malos, ¿no? Ayudar pero no definir, digo, o No, sea, no, si no, tú no. tienes un mal candidato, aunque tengas la mejor propaganda, no vas a poder hacer Exactamente, nada. porque ocurre que el candidato no solamente funciona en base a la propaganda, el candidato tiene apariciones, el candidato Claro, tiene entrevistas con el periodismo, el candidato va a universidades y da una charla, el candidato va a reuniones de las comunidades, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. él mismo es un buen transmisor, es un buen propagandista, entre comillas, Claro, o ¿no? sea, esta idea que se puede crear un candidato Entonces, no es exacta. no es exacto. Y, por ejemplo, había gente pues que difícilmente podías tú mejorarle su posición. Pero por ahí podrías darle un aderezo o alguna cuestión que la propaganda, el ejercicio de esta actividad te podría ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mario Vargas Llosa, yo escribía textos para la radio, por ejemplo, ¿no? Y Mario me los corregía. Y yo atracaba porque realmente se fijaba mucho en la cosa castiza, ¿no es cierto? Claro, ¿No? claro, en el En el lenguaje, no en lenguaje, el ¿no? mensaje Cosa necesario. que no siempre, como yo le decía, funciona, porque, oye, Cholito, hermanito, de repente funciona más que señor, vea usted, escúcheme, ¿no? Claro, ¿No? claro. Entonces, lo llegaba a entender, pero se metía mucho en la comunicación como que era parte de su actividad diaria, Por ¿no? supuesto. Y uno tenía que escucharlo y además con razón, ¿no? Claro. Y Belaúnde no, él no se No, metía en le llegaba al níspero, y no. los eslogans eran invento de él, eran Bueno, él, él- es muy gracioso porque yo lo he respetado y hasta ahora, por supuesto. Trabajar y dejar trabajar fue una frase mía y que don Fernando dijo un día, cuando yo pensé en la frase trabajar y me daba vueltas a mí, pero son licencias que uno dice, bueno, en buena hora, pero ¿no? eso quiere decir que escuchaba, ¿Cómo no? escuchaba. Escuchaba y las utilizaba, ¿no? Claro. ¿No? En el caso de Fernando Belaúnde, que era un personaje. Casos interesantes, ¿no? Pero, y en la campaña del 80, para terminar del 80, en la campaña del 80, en los lemas que hubieron, ¿cuáles fueron de él? ¿Qué tú puedes Bueno, recordar? no lo sé. Hasta yo dudo que trabajar y dejar trabajar también pudo haber sido de él, no sé en qué momento. Yo creo que la escribí yo y se la mandé, o él me lo mandó y yo la cambié. No sé, mira, la verdad que no. Pero sí recuerdo ciertos detalles, por ejemplo. La campaña de Fernando Belaúnde terminaba con un detalle que se comprobó luego de un estudio que funcionó, y era Fernando Belaúnde Terry, el presidente. El artículo, el presidente, y la intención con que se dio tuvo muchísimo efecto. Lo diferenció tremendamente de su competidor, Claro. ¿cierto? Lo puso esa frasecita tonta, lo puso un poco por arriba. Por arriba. Lo puso presidencial, ¿te das cuenta, no? Claro, claro. La de Armando Villanueva fue excelente campaña. Lamentablemente un pésimo candidato, pero muy buena campaña. Generalmente las campañas del APRA son buenas, ¿ah? ¿Quién le hacía la campaña Bueno, en ese momento? se dice, y creo que sí, ¿no? Que Hugo Otero tenía mucho que ver. Incluso del 80. Claro, claro, se dice, ¿no? Pero también ellos tienen sus problemas. Hay un muchacho Alfonso Salcedo que sale y dice que no, el otro dice, no sé. Pero fue una buena Sí, campaña. el APRA es el camino, fue una magnífica campaña. Claro. Magnífica. Yo lo admito, por supuesto, una ¿Y magnífica la de campaña. Bedoya? Mira, ahí es un tema interesante, porque
nunca pude sentir a Bedoya, nunca. Era, en mi opinión, era distante. Era distante, era Era un hombre inteligente, distante. pero mire usted, Mauricio, espéreme un momentito. Era distante la palabra. Ya. Belaúnde era distante también, pero cariñoso, pues, ¿no? A ver, un ratito dele un cafecito, no sé cómo la arreglaron. Claro. Pero, había algo más humano, no sé si esa es la palabra, pero más de cálido, calor, más cálido, ¿no? Lucho Bedoya era muy, muy claro, muy concreto, ¿no? Muy concreto. Te trataba de usted, ¿no? Vea usted, no, bueno, lo haré pues, ¿no? Pero él se sentía también, ¿no? Una de las mejores experiencias que tuve fue con Alfonso Grados. Magnífica experiencia. Que fue para la alcaldía. Para la alcaldía. Que la perdió. Porque fue distinto tratar con un periodista, donde la comunicación era pero fluida, como fue con Mario también, ¿no? Que participaba, ¿no? Cuéntame cómo es el spot. Y entonces que hay una disolvencia. Hay una disolvencia. Sí. ¿No la puedes poner más atrás? ¿No? Claro. Dice Mario o dice Alfonso, ¿no? ¿Por qué? Porque conocían. ¿No? En el lenguaje. Entonces, la experiencia de Grado Bertoni fue magnífica porque él era un elemento muy valioso, muy claro, muy concreto, periodista, pues, ¿no? Y otra vez, ¿a él se le ocurrieron los slogans? No, era en el sentido... Compartido. ¿No? Con Alfonso era muy compartido. Y con Mario Vargas Llosa fue un tema interesantísimo porque era, pues, el próximo presidente de la República. Claro, ¿cómo llegas tú o sea, cómo terminas haciendo la campaña para Vargas Llosa? ¿Cómo no? Cuando expropian o pretenden expropiar los diarios. No, la banca. Perdón, la banca, discúlpame, sí. La banca. Salvador Magluf, escucha ese nombre, que le tocaron su pequeño banco, que era el Banco Mercantil, es el que reacciona. Y empresario como era, muy impulsivo, muy eficiente, él en mi oficina, no sé por qué en mi oficina. No sé, y él era cliente tuyo, probablemente. Por el banco. Yo creo que venía por Pancho Pardo, que era amigo mío personal. ¿No? Claro. Entonces vienen a mi oficina y hacemos la campaña en contra de la estatización. Y surge ahí el concepto de libertad. ¿Okay? También discutido el asunto, ¿no? Y yo digo, no había que ser genio, ¿no? Yo digo que esa frase dije, esto se debe llamar libertad. Habían algunos mucho más ortodoxos que decían, no, se debe llamar Movimiento por la Libertad, me acuerdo clarísimo. Y yo dije, no, por favor, juguemos con libertad. Y yo aposté con un ejemplo. Había, corrígeme, un yugoslavo, en ese entonces, yugoslavo polacos. Solidaridad. Solidaridad. El movimiento de solidaridad. Así es. Yo tomé ese concepto. Claro, solidaridad, movimiento, claro, por supuesto, entonces, claro. Yo dije que se llame libertad. Y entonces hay toda una historia, porque tuvo mucho éxito. Fernando de Cislo, muy querido mío y reconocido por el Perú, dijo en un momento dado, en el discurso que él había hecho, no, él no lo hizo. Lo hizo Renán Flores. Renán Flores era un dibujante de mi agencia, un buen muchacho, muy modesto, pero buen dibujante. Él hizo libertad. Él hizo es como una pintura, ¿no? Ahí tengo yo el primer boceto. Sí, el primer. Y Fernando de Cislo lo vio, le gustó y cambió la L. Cambió la L. Pero ya quedó, que era de Cislo, ¿no? Que le daba mucho más elegancia al asunto, ¿no? Y así quedó. Entonces se juntan Salvador Magluf, Pancho Pardo. Claro, con un grupo y de otros banqueros. De otros banqueros y también el grupo del Movimiento Libertad que hizo. Es Miguel Cruchaga, Freddy Cooper, Miguel Vega, Cislo. Se juntan ahí y comienzan a formar este movimiento, ¿no? Yo era un personaje, en mi opinión, de segunda línea. Yo no estaba, ni quería estar, porque yo siempre he visto ser metete. Yo estaba para la cuestión de la comunicación, donde era importante lo que hacía, pero
yo no quería pues ser diputado, ¿no? Ni Claro, quería ser político, ni salir con la bandera, claro. no. Yo quería tener una buena campaña y tener éxito, ¿no? Y entonces participé muchísimo, ¿no? Muchísimo, en particular con Mario, con que afortunadamente pues teníamos una relación muy antigua, ¿no? No era No, desde Piura, ¿no? tú has Claro, sido compañero, claro. has sido amigo de él Sí, en por Piura. supuesto, ¿cómo se llama? El pez en el agua, el propio Mario narra cómo nos bañamos calatos, y las son las palabras de él, en Claro, el río de Piura. Y es verdad, en esa claro. época éramos muy amigos en Era, Piura. era una amistad antigua, realmente. Antiquísima, que después se vuelve a juntar en el León Prado, ¿no? Y Ah, los después, dos son sí, compañeros de promoción en el León no, Prado. No, Mario era mayor, Mario ya, era mayor. ya. Pero estaba en la misma época, ¿no? Se Yo era encontraron en el León perro de Prado. Mario, vamos a decir, Ya, ¿no? ya, 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 Y ya. después nos volvimos a encontrar en la cuestión del Movimiento de Libertad. Y después, ya con los años, nos encontramos en donde ya Claro, tenemos claro. una amistad muy apreciada por ambos lados, ¿no? Y bueno, Entonces se juntan para hacer libertad y tú eres ahí el bueno, publicista, te el conviertes en el publicista, publicista. sí, 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 de alguna manera, el publicista y toma vuelo este asunto, viene ya la candidatura de Mario, ¿no? Y que, bueno, termina en lo que termina. Y aquí viene el asunto de lo que significa el éxito y la desgracia política. Así como en un momento dado había gente que me llamaba por teléfono, a Mauricio, oye, yo quiero conversar con Mario sobre un juego de corbata, yo quiero conversar sobre mi primo que quiere tal cosa. Claro, claro, claro. No, yo no tenía pues una relación diaria, efectivamente nos reuníamos en el Kitchen Cabinet, que Sí, era vamos. nombre planteado, sugerido por Mark Mallow. Mark Mallow fue un publicista inglés muy bueno, que lo trajeron convencidos de que un inglés podía hacer una buena campaña en el Perú. Gran error. Él era brillante, pero en Inglaterra y para Margaret Thatcher, Claro. pero no para Mario en un país como el nuestro. Lo entendió a Mario al final muchísimo. Y simplemente una curiosidad, ¿y qué cosas propuso, por ejemplo, de las que tú Bueno, escuchaste, por lo proponía menos? cosas interesantes, Como por muy ejemplo, inteligentes, bueno, cumplir con estrategias, pasos adecuados, etcétera, ¿sí? Y también intervenía en el mensaje. y él qué propuso, por ejemplo, en términos del mensaje. Bueno, lo que propuso, hasta donde yo me acuerdo, no eran cosas, voy a usar una palabra tonta, pegajosas, peruanófilas, no, eran cosas conceptualmente muy acertadas. Ya. Y la prueba está en que salió la campaña de Mario, bueno, creo que hubo gravísimos errores. Por ejemplo, El exceso, el exceso. Y la falta de control de la propaganda de los candidatos a la diputación y a la no, senaduría. no había ningún control. A cada uno hacía lo que Fue quería. posible. En un momento determinado, yo recibí una información de un estudio de mercado que decía que el gran error que estábamos cometiendo era esto. Entonces hablé con Mario, le dije, Mario, hay algo hay que Para. hacer. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, juntémoslos a todos, le dije, bueno, y tú explica, me dijo, tú explica, pero él desesperado, explica el daño que le están haciendo. Sí, sí, no se preocupe, le dije, yo lo haré. Y efectivamente, reunió a todos los candidatos, senadores y diputados, dijo, señores, tenemos que tomar una decisión. Jorge, por favor, explica. Yo expliqué los gross writing points, por qué los mensajes estaban cruzando, no sé qué, patatín, patatán. Se chingaron. Nadie, Sí, nadie nadie hizo escuchó. caso, bueno, uno o dos por ahí, pero el resto nada, no, chicos, estaban pensando en lo suyo. Y la prueba está que fue un desastre, pues, ¿no? A nadie hizo caso en esa No, muy reunión. poco, Y muy se poco. comprometieron a hacer caso. Sí, no, Pero, sí, como no escucharon, pero esa, claro, la euforia ansiedad, personal, la lo mío, ansiedad de salir. me han dicho que voy a salir, ¿por qué me quieren quitar esto en este momento? ¿No es cierto? Entonces, bueno, así como en un momento dado había gente que llamaba para quiero estar con Mario Vargas Llosa, cuando pierde y Fujimori le gana en el debate con la cosa. Con la portada. Y definitivamente la próxima aparición de Mario fue en el techo de una casa, creo que en Barranco. Y estaba yo, creo que estaba Freddy y alguien más.
3 gatos y abajo 14 gatos. Mario se despedía, ya perdedor, 14 gatos. Y antes había, pues, no sé, lleno de todo. se fue al día siguiente, no sabíamos, se fue. O sea, ahí tú veías la realidad, ¿no? La realidad de cómo el poder desaparece, ¿no es cierto? Y eres una persona más, un fracaso, ¿no? Triste. Y ahí ves tú a la persona. Sí, claro. Mario es un caso interesante, ¿no? Es un caso interesante, como que es un personaje pues, universal ahora, ¿no? Pero digamos, fuera de lo obvio, que había una sobreexposición de los candidatos en la publicidad, ¿tú podrías decir que hubieron otros errores en esa campaña? ¿O ese fue el error? Bueno, fue uno de los principales errores. ¿Y los otros podrías mencionar? Otros errores probablemente, ¿sabes qué? En las propias propuestas, ¿no? Las propias propuestas fueron extremadamente liberales, ¿no? Creo que la población no entendió lo que para muchos nos es importantísima y clave, ¿no? El desarrollo personal, el impulso privado, la iniciativa personal, ¿no? Todas esas cosas creo que no se entendieron lo suficiente. Pero es un tema más de mensaje que de publicidad. Sí, claro. Por eso claro, digo, pero claro. Publicitariamente, ¿qué otros errores? Bueno, primero el exceso, ¿no? Primero Claro. el exceso de publicidad, la confusión, ¿no? Lo que decía Chuncho versus lo que decía Poncho, ¿no? Ya. Eran tesituras diferentes, ¿no? Claro. ¿No? La misma guitarra por diferentes cuerdas, ¿no? Claro. No necesariamente. No había... Había una disonancia en la campaña, que Lo no había en Belaúnde. No, claro que no. Claro que no, por una razón, ¿no? Primero porque lo de Fernando Belaúnde en ese momento era arrollador. Entonces, ahí no había ninguna posibilidad, ¿no? Pero al final, porque no era necesariamente el candidato que iba a ganar, ¿no? No, al final, claro. Y en el tema de Mario, como te digo, habían muchas voces, generalmente todas muy inteligentes. Toda la inteligencia de Lima estaba al lado de Mario. Entonces, no dejaba de ser difícil, ¿no? Porque tú ponías la palabra avancemos Perú, por decir una palabra tonta, y habían 37 opiniones que decían, Claro. no digas avancemos, sino más bien di adelante. Claro. Los otros decían, no marcha atrás. Es decir, Claro, podías volverte loco, ¿no? Ya. ¿No? Y Vargas Llosa no tuvo control sobre esos asesores, esa gente. Quiso en un momento dado, como te digo, quiso y fuimos juntos a hablar con los candidatos, pero se chingaron en el asunto, ¿no? Se chingaron. Y luego yo realmente creo que Mario tendría una disposición un poco de la propaganda, ¿no? No es que no prestó tanta consideraba atención. que era necesaria, pero digamos, para un personaje como son los Marios Vargas Llosas, desarrollados intelectualmente con otros temas ya universales, esto puede ser pues casi una banalidad, ¿no? Necesaria, pero no es indispensable, porque mi mensaje Claro. es muy importante, ¿no? Ahora, y tú que lo conoces desde chico, ¿cuál dirías tú que fue el impacto que tuvo en él esta campaña? Yo creo que lo golpeó, ya te digo, esa noche, en esa azotea, con 4 gatos y 14, yo me di cuenta. Y después, cuando has hablado con él, ¿crees que...? Sí, nos encontramos en Madrid algunos años después y comimos juntos. Y hablamos hasta la madrugada, ¿no? Cosas que no pudimos hablar desde entonces. Hubo un momento dado en esa noche que conversábamos y en la azotea esta que te digo, de una suerte de concoja, ¿no? En ambos lados, ¿no? Una suerte de tristeza, ¿no? En mi caso, del esfuerzo que había hecho y que no se había interpretado bien. De decepción. Claro, que no había, y Mario también, porque finalmente él era el centro del mensaje, ¿no?
y digamos que de alguna manera compartíamos el dolor juntos, ¿no? Y en perspectiva, ¿tú dirías que este tipo de cosas, digamos, estas decepciones te terminan haciendo bien? ¿Sales una mejor persona? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el ver tanta miseria, tanta mezquindad, tanta traición también en estos temas de posicionamientos personales, de política, de vanidad política, todo esto, te das cuenta la gente, ¿no? Te das cuenta los valores de la gente, cuánto valen, ¿no? Y en el caso de Mario en particular, por eso es que yo me siento tan amigo de él todavía, por supuesto, y lo valoro mucho como persona, que no es compartida por mucha gente pelea conmigo por esa posición. Yo creo que es muy valioso como persona también, ¿no? Y creo que es muy honesto, ¿no? Y esa honestidad puede caer muy mal a mucha Claro. gente, ¿no es cierto? Porque es muy claro. Su variante de una posición pro Cuba a una posición Liberal, ¿no? liberal es notable, ¿no? Pero de otro lado, también es perfectamente entendible que los hombres variemos con el tiempo, ¿no Por es cierto? supuesto, por supuesto. Entonces, tú sí crees que, claro, en medio de esta decepción, de esta congoja, probablemente en perspectiva salió mejor persona. Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, para Mario fue un aprendizaje más, ¿no? Tanto así que rápidamente escribió un libro sobre el tema, ¿no? Sobre lo que significaba todo esto, ¿no? Y para mí también, ¿no? Para mí también porque pude evaluar mucho a la gente, ¿no? La gente que lo rodeaba a Mario, que de alguna manera era rodear el posible poder, ¿no? Con y, todas las implicancias que tiene, y ¿no? después muchos de Sí, ellos sí, sí, sí. No desaparecieron. solamente desaparecieron, muchos de ellos que después dijeron, un imbécil, es un estúpido, Mario, ¿no? Gente que yo veía que se colocaba la bicha hasta los tobillos, ¿no? Claro. Pero sí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero como te digo, como experiencia mía, ¿no? En esto, Grado Bertolini y Mario, ¿no? Dos personas que me han parecido muy interesantes, y muy saludable haber tratado con ellos, ¿no? Con Fernando Belaúnde, como no, muy respetable, y con Bedoya muy inteligente, pero muy frío y muy distante, ¿no? Sí, por ahí viene la cosa, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, Jorge? Tú, claro, has estado en el mundo de la publicidad, pero sobre todo eres un extraordinario comunicador, ¿no? Hiciste la campaña del Perú en Claro, claro. 1992, digamos, y te has asociado en tu carrera profesional a la idea del Perú, Sí, ¿no? claro, Tiene los claro. libros de los Es mi héroes, tema la central. peruanidad. Esa peruanidad, digamos, digamos, ¿dónde se origina? ¿Se origina en tu familia, en el colegio? ¿Es una sensibilidad hacia el paisaje? ¿De dónde viene la peruanidad de Jorge Salmón? Yo creo que viene un poco por el conocimiento de los personajes que tienen que ver con la peruanidad, ¿no? Que afortunadamente por diferentes razones, diferentes motivos, he tenido que tratar muy cerca, no solo en el tema político, en el tema empresarial, en el tema académico, ¿no? He podido pulsear, darme cuenta un poco cómo somos los peruanos, ¿no? Desde una mirada no tan valiosa como la de los antropólogos, sociólogos, que tiene mucho más, sino dentro de, llámale tú, la travesura de un periodista, de un publicista, ¿no? De un metete en esta actividad que tiene otras expresiones mucho más finas, mucho más cultas, mucho más elaboradas, pero no menos atractivas, ¿no? La mirada mía pretende ser mucho más humana, mucho más realista, mucho más de la esquina, mucho más de lo que ocurre realmente en el trasfondo de las personas, ¿no? Alfonso Grados me decía un día, pocas personas me conocen tanto tú como tú.
Y yo decía, pero ¿de dónde? De todo lo que hemos conversado, me decía. Claro. Sin querer, queriendo, te he contado que tuve 24 novias, ¿qué? ¿A trato de qué? ¿No? Entonces, hay esa cosa, ¿no? Cuando no te limitas tú a decir, bueno, ¿qué cosa es lo que quieren que comunique? Esto, escribo y verlo. No. Pero si te involucras, como fue en mi caso, que en todos los casos yo tuve una suerte de coincidencia con lo que Entonces, indudablemente con Grau, indudablemente con Mario, ¿no? o sea, tú dirías que un comunicador es realmente el que sabe escuchar, más bien. Sí, claro. Y además, una cosa que he discrepado con muchos comunicadores muy buenos, ¿no? Hay muy buenos comunicadores. Hay un argentino, me acuerdo el nombre, muy bueno, conocido en el mundo entero, el que dijo lo siguiente: yo escribo publicidad bien para quien me paga bien. Punto. ¿No? Yo no coincido con eso. Yo he hecho muchas campañas que ya, repito, me han costado a mí. ¿Por qué? Será porque soy peruano, porque soy cholo, porque quiero que mi país salga adelante, porque por mi primo, mi tío, mi hermano, mi abuelo, o lo que fuere, ¿no es cierto? Claro. ¿No? O por gente amiga que está cercana a manejar este país, ¿no? Entonces, me involucro afectivamente también, ¿no? Que dice mucha gente que no es lo conveniente. Mucha gente dice, oye, Que no, uno no, debe tener claro. distancia Y afectiva de repente es lo correcto, ¿eh? de lo correcto. ¿Qué cosa es el Perú para Jorge Salmón? Mira, una excelente pregunta realmente para otro nivel de personas, ¿no? Que agradezco que me la hagas, ¿no? Para mí el Perú, ¿sabes qué? Es mi parque y es mi colegio, ¿no? Mis colegios, porque estuve en 7, es mi experiencia con Mario Vargas Llosa, mi paso por la universidad, un conjunto de cosas, las novias que tuve, los desastres comerciales que pude haber participado, es decir, el conjunto de cosas, ¿no? El conjunto de situaciones, de personas, de historias. O sea, no es el mapa, no es la bandera solamente, ¿no? Sino es un conjunto de cosas, ¿no? Mis amigos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Gracias. Encantado.